La escritora Svetlana Alexievich ganó el Premio Nobel de Literatura en el año 2015 y aquí me voy a referir a esta obra titulada El fin del Homo Sovieticus. Es un libro de literatura un tanto singular, casi es un estudio antropológico o etnográfico porque recoge los testimonios de un montón de personas que tienen diferentes sentimientos, experiencias, opiniones con respecto a lo que ha sido el régimen de la Unión Soviética. Yo creo que, aunque quizá esta no sea la intención de la autora, explica por qué ha pervivido durante tanto tiempo un régimen totalitario, un régimen que ha provocado hambrunas, pero que también ha provocado, ha tenido una serie de éxitos que se constatan en los testimonios que recoge la autora. Dice que en estos testimonios pues aparecen constantemente palabras y expresiones que hieren el oído, ¿no? Disparar, fusilar, liquidar, mandar al paredón, y otras que constituyen la variante soviética de la desaparición: arresto, 10 años de condena sin derecho a correspondencia, emigración, etcétera, etcétera. Uno de los testimonios dice: mi padre solía recordar que su fe en el comunismo surgió a raíz del vuelo de Yuri Gagarin. Hemos sido los primeros, somos capaces de todo. La autora señala que hay una fuerte nostalgia de la Unión Soviética que se ha ido extendiendo por toda la sociedad. El culto a Stalin ha vuelto. La mitad de los jóvenes entre 19 y 30 años considera que Stalin fue un gran dirigente político. Hace referencia a la generación de 1960, la llama la generación de las cocinas. Dice que gracias a Khrushchev fue su gobierno, pues con su gobierno los soviéticos tuvieron constancia de los excesos del régimen stalinista, y fue durante su gobierno cuando los soviéticos abandonaron los apartamentos comunales y pudieron tener por fin acceso a cocinas propias, en las que, entre otras cosas, se criticaba el poder sin temor porque a las cocinas solo accedían los nuestros. Sintetizaban la BBC, se hablaba de todo, de lo jodida que era su vida, del sentido de la existencia, de la felicidad universal. Debo decir que a mí esto de escuchar la BBC me recuerda a mi propia adolescencia o infancia. Mi madre también ponía en la cocina la BBC en los últimos años del franquismo y los primeros años de la transición, con una radio mínima de onda corta que permitía escuchar, saber lo que realmente estaba pasando en un país que era una dictadura, donde la prensa no era libre, la televisión informaba de lo que interesaba al régimen y cosas por el estilo. Uno de los testimonios dice: mi esposa y yo nos graduamos en la Facultad de Filosofía de la Universidad de San Petersburgo. Ella se buscó un empleo de conserje y mientras yo procuraba uno de calderero en un cuarto de calderas. Trabajabas una jornada de 24 horas completas y después librabas 2 días. En aquellos tiempos un ingeniero ganaba 130 rublos al mes, mientras que yo me sacaba 90 como calderero. Aceptaba sacrificar 40 rublos de salario a cambio de la libertad absoluta. Leíamos sin parar, lo leíamos todo. La autora señala que la mayoría de las personas no tenía sentimientos antisoviéticos y que lo que quería, pues lógico, era vivir cómodamente, poder comprar unos tejanos, un reproductor de cintas de vídeo y, el colmo de todos los sueños, un automóvil. Todos ansiaban ropa de colores, y dice que la patria de antaño ha sido sustituida por un enorme supermercado. Si esto es lo que llaman libertad, yo no la quiero para nada, dice uno de los testimonios. Otro testimonio dice: cuanto más se hablaba de libertad, cuanto más escribíamos la palabra, más rápido desaparecían de los escaparates de los comercios el queso y la carne, la sal y el azúcar, hasta que quedaron vacíos. Era terrible. Se restituyeron los talones de racionamiento, como en tiempos de la guerra. La abuela fue quien nos salvó, pasándose jornadas enteras pateando la ciudad para canjear los talones por comida. Otro testimonio dice: a veces pienso en mis compañeros de la universidad. Nos hemos convertido en cualquier cosa: altos ejecutivos de agencias de publicidad, empleados de banca, vendedores, en cualquier cosa menos en filólogos. Yo trabajo en una agencia de bienes raíces cuya dueña es una señora que vino de provincias y antes trabajaba en el aparato de las juventudes comunistas. ¿Quiénes son los dueños de las empresas y las villas en Chipre o Miami? Pues los antiguos dirigentes del partido, los miembros de la nomenclatura. Así que si a alguien le interesa rastrear el dinero del partido, ya sabe dónde buscarlo.
En los tiempos soviéticos se nos permitía tener buenos libros, pero no un automóvil caro ni una casa. Ahora nos tocaba aprender a vestirnos bien, preparar platos sabrosos y desayunar zumos y yogur. Hasta entonces yo detestaba el dinero, porque no sabía qué era exactamente. En nuestra casa no se hablaba de dinero, lo teníamos prohibido, nos daba vergüenza. Podría decirse que crecimos en un país donde el dinero no existía. Mi salario era de 120 rublos, como el de todos, y me alcanzaba para todo. Y aquí un testimonio que recuerda la película esta de sobre Lenin, ¿no? Volviendo a Lenin, no me acuerdo exactamente cuál es el título. Dice, en 1991 ingresamos a mamá en el hospital con una neumonía grave y regresó convertida en una auténtica estrella. No estuvo callada ni un solo instante. Hablaba de Stalin, de la muerte de Kirov, de Buyarin. Le escuchaban hablar día y noche. Entonces la gente quería que le abrieran los ojos. Hace poco volvió a ingresar y no pudo abrir la boca en todo el tiempo que estuvo en el hospital. Han pasado apenas 5 años desde el primer ingreso, pero la realidad ha trastocado los roles. Esta vez la estrella de la planta del hospital fue la mujer de un rico empresario que dejó a todas boquiabiertas con sus relatos. Su casa de 300 metros cuadrados, el personal de servicio con que contaban, cocinera, institutriz, chofer, jardinero. Y lo que pasó tras el hundimiento de la Unión Soviética es lo que dice otro testimonio. Dice, los intelectuales estaban vendiendo sus bibliotecas a precio de saldo. Evidentemente se habían empobrecido, pero esta no era la única razón de que vaciaran sus casas de libros. No lo hacían solo por dinero, lo hacían porque los libros nos habían decepcionado. Así que, como se puede ver, es un libro con testimonios agridulces y yo creo que es un esfuerzo loable, ¿no? Por llevar a este libro muy diferentes voces sobre cómo ha vivido la gente la experiencia de la Unión Soviética. Es un libro de muchas páginas, pero es de una lectura mucho más que recomendable.